Me presento, primero que todo, soy el ingeniero geólogo Luis Ayala, el técnico geólogo principal de Florrock Soluciones Geológicas. En realidad somos un pequeño grupo entre administradores, entre amigos, colegas en marketing digital. Nos estamos encargando de realizar un pequeño aporte geológico adicional en Perú, principalmente en Perú, y parte también nosotros nos encargamos de consultorías geológicas internas dentro del territorio peruano. Muy bien, dejo todos mis datos del contacto y el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos clave sobre el mapeo geológico, qué fundamentos, qué criterios necesito yo conocer, porque no todos son conocimientos teóricos, sino que también yo necesito algunos criterios, aptitudes, técnicas para ejecutar un mapeo geológico. Y esto quiero que quede claro desde un principio, que es bastante independiente de la especialidad que nosotros tengamos como geólogos. Hay geólogos que se dedican a mapeo geológico regional, puro, a escalas al 50.000 o al 100.000. Hay otros colegas que se dedican al mapeo geológico enfocado a geología estructural, durante el emplazamiento de rocas magmáticas, intrusivas o volcánicas, o en rocas metamórficas. Muy independiente de ello, vamos a hablar sobre los criterios y fundamentos y técnicas básicas que se necesitan para esto. Y es bastante importante que desde cuando empezamos hasta cuando somos seniors, necesitamos conocer toda esta información. Muy bien, entonces vamos a empezar y vamos a hablar sobre varios de estos puntos que yo estoy presentando aquí en el contenido. Vamos a hablar desde qué es el mapeo geológico, para qué sirve, qué herramientas necesito. Ya seguramente conocemos las herramientas que necesitamos, pero los aspectos clave de las que muchas veces no solemos hablar o escuchar, de esos aspectos vamos a hablar como el núcleo de la presentación. Y al final haremos unas conclusiones muy rápidas, que son un tanto obvias, pero que en sí nos van a ayudar a entender todo lo previamente explicado. Muy bien, el mapeo geológico como tal no es nada más que el arte de representar todos los elementos geológicos de la naturaleza sobre un plano topográfico. Bueno, esto parece un poco sencillo, parece un poco bobo, un poco fácil. Cualquiera diría, bueno, puedo poner una vegetación, un tipo de roca aquí, pero hay que tener en cuenta que este mapeo geológico responde y debe responder al final de un proyecto, por ejemplo, de exploración o de investigación, a ciertas escalas, a ciertas geometrías, a ciertas características o tipos de contactos entre rocas y rocas, etcétera, etcétera. Y esto es también muy independiente del sitio donde nosotros nos encontremos. Si nos encontramos en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, etcétera, eso no interesa. El criterio al final es el mismo. Por lo tanto, como dice la frase popular, pues el geólogo puede desenvolverse sin ningún problema en cualquier parte del mundo, ¿no? Con tal que conozcamos muy bien los criterios de petrología, geología estructural y otros tópicos, es suficiente. La geología no tiene fronteras realmente. Muy bien, entonces eso es lo que es el mapeo geológico como tal. Lo que vemos en el campo debe verse en el mapa topográfico o en el mapa base que estemos utilizando. Esa es la síntesis básica de lo que se trata un mapeo geológico. Entonces, ¿para qué sirve? Tiene múltiples usos. Para el bien de una sociedad, la conveniencia de una sociedad, pues el mapeo geológico y los geólogos como tales ayudamos en la construcción de la Carta Geológica Nacional. En el Perú, por ejemplo, es el INGEMET, que se encarga de realizar mapas geológicos a distintas escalas, y todo el territorio peruano de alguna otra manera está cubierto geológicamente hablando. Entonces, con eso, a nosotros ya tenemos una base para decir, ah, bueno, con esta geología, con este tipo de rocas, pues yo tendré una afinidad para encontrar en estos sitios una correncia mineral por plata zinc, oro, cobre, molibdeno, o en otros sitios a ver si tengo rocas favorables con una porosidad o una permeabilidad adecuada para el entrampamiento de hidrocarburos. Por eso en el texto coloco que esta actividad, el mapeo geológico, también está orientada a la exploración minera y petrolera. Y de hecho, también a la ingeniería, a la geotecnia, a la geología básica como tal, porque nosotros no podemos
pretender construir una obra civil, poder realizar un trabajo técnico si no sabemos sobre qué lo estamos emplazando. Es decir, que si yo quiero construir un colegio, si quiero construir un puente, si quiero construir una represa, tengo que saber cuál es la base, cuál es la composición de la base sobre la cual yo estoy construyendo esa obra. Entonces, necesito saber qué tipo de roca. Necesito saber si mi represa está en una quebrada y justo si en esa quebrada tengo una falla geológica antigua o activa. De esa manera, la geología busca resolver algunos problemas, por ejemplo, de estabilidad o peligros más actuales que también están sumados a la estabilidad, pero que no solamente dependen de ella, por ejemplo, los sismos. Los sismos también son un detonador en la consecuencia de peligros geológicos. ¿Sí? Y esos peligros geológicos se suman a todas las características físicas que ya han podido estar previamente en un área geográfica. Entonces es muy importante tener en cuenta la geología. Para tópicos ambientales, de hecho, y en el Perú es muy frecuente hablar sobre problemas ambientales, sobre problemas en cabeceras de cuenca, contaminación de cabeceras de cuenca, contaminación de quebradas, de ríos, cuyos flujos son activos, no son muy esporádicos. Y nosotros necesitamos también saber, por ejemplo, qué litologías cruzan esos ríos, porque muchas veces también los ríos, de manera natural, pueden cargarse con elementos metálicos y esos elementos metálicos se desprenden muchas veces de las rocas de manera natural. No estamos hablando de actividades mineras o cuestiones antrópicas que son posteriores o que alteran de manera artificial las aguas. No, estamos hablando de también una posible contaminación natural y se da en la naturaleza. Muy bien, entonces la geología nos permite, y el mapeado geológico por ende nos permite conocer la distribución de las rocas y darle un valor agregado. En este gráfico, por ejemplo, tenemos una síntesis de colores, un conjunto de colores allí, y vemos también algunas estructuras como anticlinales, inclinales, fallas inversas, etc. Esa es la distribución geométrica en un espacio con respecto al norte magnético y en una escala. Por lo tanto, cada vez que uno quiere hacer un mapeo geológico, necesita tener un mapa topográfico para conocer, de hecho, pues las dimensiones del área que está mapeando, las áreas que está cartografiando. Es muy, muy importante. Si no tenemos entendido eso, pues estaremos mapeando sobre la nada. Muy bien. De esto vamos a hablar poco después, con más detalle, de hecho. Bueno, herramientas necesarias, no vamos a entrar aquí en detalles muy intrincados. Ya muchos geólogos, desde que somos estudiantes, sabemos qué herramientas necesitamos para realizar un mapeo de campo. Cuando estamos en campo necesitamos un GPS, lupas, brújulas. No vamos a entrar en temas de marcas, simplemente brújulas en general, lápiz borrador, ácido clorhídrico, protractors, lápices de dureza, colores, muy bien. Y de hecho también combas, martillos, especialmente cuando quiero hacer ya un muestreo más detallado. Más que todo para el tema de muestreo, el caso de las combas. Pero de todas maneras, ¿quién no ha visto un geólogo con una picota? Creo que todos hemos visto un geólogo en el campo así. Y es más, la gente cuando, las personas que no son geólogos y nos ven en el campo, tanto en la playa como en el monte, pues piensan que muchas veces somos loquitos, entre comillas, ¿no? Cuando estamos con una picota, una cosa así, se preguntan muchas veces qué hacemos, ¿no? Pero es parte de nuestra suite de trabajo. Es así como nosotros trabajamos. Muy bien, entonces no vamos a entrar en detalles aquí, pero es importante que cada vez que realicemos un mapeo geológico tengamos todas nuestras herramientas listas. Si nos falta el kit básico, pues realmente vamos a tener problemas en el campo y estaremos yendo simplemente a realizar cualquier tipo de labor. Muy bien. Aspecto clave, este es el núcleo de la presentación y de la cual yo quiero enfatizar en el sentido de que hay en estas últimas generaciones, en estos últimos años, hay un bastante uso de herramientas digitales, ¿no? ¿Quién no puede ahora mapear con una tablet o trabaja con celulares? Hay Ragged tablets especializadas que te permiten realizar un mapeo geológico, igual, de la misma manera, sobre una pantalla digital, pero ahora ya no utilizas un papel, ya no utilizas una cartografía física, sino todo lo trabajas sobre una pantalla y, y todas las observaciones de campo que uno realice
se pasan directamente a un ordenador, a una tablet que tiene cierta carga de batería, tiene cierta estabilidad en el campo, cierta resistencia. No digo que eso está mal, sin embargo, cuando ya lleguemos a esa etapa de mapeo, yo recomendaría primero que es importante aprender los fundamentos básicos que están por detrás. Es decir, aprendo los fundamentos, los aspectos clave, después trabajo con el papel y ya cuando ya tenga una cierta experiencia mapeando, puedo pasar ya a elementos digitales más avanzados. De modo que cuando yo haga uso de estos elementos digitales, pues tanto los fundamentos técnicos del uso de los elementos digitales como los fundamentos propios que yo tengo como geólogo, me van a dar a mí un trabajo bastante decente. Es como tratar de realizar integrales cuando ni siquiera sabemos sumar o restar. Más o menos por ahí va la analogía. Entonces nosotros tenemos que conocer aspectos claves que distan de ser meramente teóricos. Muy bien. Primero tengo que saber qué voy a mapear. Y realmente esto va a depender de lo que nosotros tratemos de realizar en el campo. En el caso de nosotros, de acuerdo a lo que nos pidan como consultoría, o en el caso de estudiantes, dependiendo qué es lo que yo necesito aprender como base para el mapeo más avanzado. Y quizás una de las cosas más básicas pues para mapear son estratos. Hay estratos de origen sedimentario, plástico o volcánico. También hay afloramientos intrusivos, complejos metamórficos, filitas, esquistos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es en términos de la litología. Pero también yo tengo que tener en cuenta que hay continuidad o discontinuidad en la naturaleza. Es decir, puedo tener contactos netos o contactos transicionales que separan dos unidades rocosas. Una unidad base de areniscas cuarzosas que quizás estén divididas por medio de un contacto neto de arcillitas o limolitas, dependiendo del caso, o de areniscas cuarzosas y calizas. Puedo tener también otro tipo de contactos que no son ni netos ni transicionales. Hay discordancias angulares, hay discordancias erosionales, hay discordancias también erosivas. Muy bien, así como también hay discordancias progresivas, pueden variar. Entonces, estas discordancias, al igual que los contactos netos o transicionales, llegan a tener una geometría específica en el campo. Pueden ser inclinada, puede ser subhorizontal o hasta puede ser vertical. Y eso yo debo colocarlo a lo largo de mis curvas de nivel en la topografía. Bien, de las curvas de nivel vamos a hablar poco después. Superficies de falla es muy importante y las superficies de falla, según la complejidad tectónica que tengamos en nuestra área de estudio, pueden tener superficies de bajo ángulo, ángulo moderado o ángulo más vertical, entre 80 y 90 grados. Y eso también yo debo ser capaz de colocar sobre mi mapa topográfico. Debe tener una representación en el campo. Lo que yo veo en el campo, de alguna otra manera, debe poder extrapolarse hacia arriba, en la vertical, es decir, viéndolo en planta. Bueno, de la misma manera que tengo las superficies de falla, tengo lineamientos, tengo indicadores cinemáticos y si seguramente han visto las charlas anteriores de geología estructural que hemos dado aquí, se darán cuenta pues que los indicadores cinemáticos pueden variar ciertamente de escala, ¿no? Algunas son microestructurales, es decir, a una escala muy pequeña, mucho más reducida que 1 al 100, ¿sí? O pueden ser a una escala un poco más regional. Es bastante variable y esto puede ser mapeable ya dependiendo de los objetivos del trabajo que nosotros queramos realizar. Después tenemos pliegues, son los más conocidos. Hay de escala regional, semirregional, local y muy local, quizás a nivel de proyecto, 1 al 100, 1 al 50, puede variar. Tipos de alteraciones hidrotermales, quizás para los geólogos económicos las más conocidas, ¿sí? Entre otros. ¿Cuál es la característica en común que tienen todos estos elementos? Y de hecho que hay más, que algunos de estos elementos tienen geometrías planares y otros tienen geometrías lineales, pero que proyectadas en planta tienen un trazo lineal. Algunas llegan a ser líneas abiertas, como en el caso de los ejes de pliegue o las fallas, o en algunos otros casos
pueden llegar a ser líneas con cierres, los cuales conforman polígonos cerrados, como en el caso de las litologías. Muchos quizás habrán visto capas de estratos volcánicos o rocas mesozoicas aquí en los Andes centrales del Perú, y se fijarán que muchos de esos afloramientos tienen colores verdosos y tienen cierres, son polígonos. Entonces es así como se proyectan. Entonces yo tengo que tener en cuenta que cuando voy al campo, fundamentalmente yo voy a mapear polígonos y líneas. Y geológicamente eso se traduce en alguno de estos de estas características que vemos aquí, que he hecho lista y que de hecho realmente son mucho más. Muy bien, pero para esta charla es suficiente. Bien, bueno, empezamos desde lo básico. Muchas veces cuando hago algunos cursillos en las universidades, cuando nos solicitan o cuando hacemos consultoría, algunas capacitaciones en geología estructural, quizás una de las cosas más frecuentes es tratar de ir al afloramiento y ver la falla rápidamente, ¿no? Pero muchas veces se olvidan de que la falla es algo posterior y que lo primero que debemos ver es la litología. Es decir, ¿qué tipo de roca tengo en mi afloramiento? ¿Qué tipo de roca tengo desde aquí en mi proyecto hasta hacia el otro lado? ¿Tiene continuidad o no? ¿Tiene una continuidad lateral de manera horizontal extendida o en alguna parte quiebra y desaparece abruptamente, donde quizás esté pasando una falla? Y de hecho eso es posterior. Entonces, si yo no sé reconocer qué litología, qué tipo de roca tengo en el sitio, pues qué tipo de mapa estructural voy a hacer. Por ejemplo, en algunos casos las fallas se pueden determinar solamente por control litológico. Ojo, litológico y o estratigráfico. Muy bien. Entonces, en este caso hay un granito en la imagen. Se darán cuenta por la abundancia de feldespato potásico y cuarzo y el tamaño de grano. Y hay que tomar en cuenta de que a donde vayamos debemos ser capaces de reconocer los tipos de roca. Ahora, hay casos donde reconocer la petrología suele ser más difícil que en otros casos, ¿eh? No siempre es sencillo. Quizás uno de los casos más complicados es en rocas volcánicas. En el caso de Perú, acá en la parte de la cordillera occidental y tanto en centro, ignimbritas, por ejemplo, soldadas, ignimbritas que muchas veces se confunden con coladas basálticas o andesíticas, pero no son otra cosa que producto de eventos eruptivos. Esa es su génesis. Muy bien, entonces muchas veces estas ignimbritas tienen texturas similares a rocas intrusivas y ahí viene la confusión. Imaginarán que el mapeo geológico allí cambia brutalmente, ¿no? Muchas veces pintamos algo como una ignimbrita y después lo terminamos colocando como un intrusivo, cuando en realidad no lo es. Entonces es muy, muy importante. ¿Bien? Las relaciones de contacto. Las relaciones de contacto se definen como la naturaleza del borde, de los límites de una unidad rocosa. No estoy hablando de una, ojo que no estoy hablando de una unidad litoestratigráfica, estoy hablando de una unidad rocosa. Es decir, entre una tabla o una capa de arenisca y arenisca puedo tener contactos netos o puedo tener contactos transicionales, ¿sí? Y eso tiene que ver ya con el tamaño, la granulometría del grano. Muy bien. Pero hay algunos casos donde no solamente voy a encontrar contactos netos o transicionales. Puedo tener un conjunto de areniscas de 5 o 10 metros de espesor y luego pueden ser erosionadas. Muy bien. Y encima puedo tener sobreyaciendo un conjunto de ignimbritas ricas en cristales de biotitas, cuarzo, anfíboles, etcétera, etcétera. Entonces, puedo tener contactos discordantes por erosión, etcétera, y también puedo tener algunos otros contactos por falla. Es decir, puedo tener un tipo de litología con respecto a otra, pero que ni siquiera es un contacto neto o transicional y que ni siquiera tampoco es erosional y que muchas veces se confunde. Y puedo tener realmente un contacto fallado. ¿Dónde es común encontrar contactos fallados? En quebradas. Es común, pero no es una regla de oro, por si acaso. Topográficamente, a la cota 220 tengo un nivel de areniscas que sí, su geometría horizontal me va a decir que hacia el otro lado de la quebrada esas areniscas deben continuar a la misma cota. De manera sorpresiva, cruzo la quebrada, a esa misma cota
encuentro todo un conjunto de calizas plegadas. Entonces, eso, por ejemplo, no es normal, no debe ser la geometría normal para una misma cota y en un espacio muy reducido, por ejemplo, una quebrada muy local. Entonces, cuando yo tengo esos cambios, esos quiebres muy abruptos de litologías, o quizás a una escala más regional de unidades litoestratigráficas, lo que sucede es que tengo una falla en medio y que muchas veces no tiene una expresión física a manera de una milonita o un conjunto de esquistosidades o brechas, etcétera, etcétera. Puede variar, pero es un control litológico cuyo contacto es una falla en esencia. Puede ser normal, puede ser inversa, qué sé yo, puede ser variable, pero es un criterio. Muy bien. Normalmente las fallas tienen contactos muy abruptos, es decir, las fallas son planos. Nosotros en el campo y en la topografía las mapeamos como líneas, porque claro, estoy viendo la otra dimensión desde arriba, desde planta. Pero recuerden que si bien las fallas pueden tener inclinaciones muy altas, 70, 80 grados, en el caso de fallas normales lístricas o en zonas de cabalgamientos, en fallas inversas, puedo tener flexiones en el ángulo de la falla. Entonces, puedo encontrar fallas cuyas superficies sean casi paralelas a las curvas de nivel. Eso también es muy posible. Entonces, esa superficie, que es una línea, de hecho, que si es casi paralela a las curvas de nivel, es decir, que es casi horizontal, también debe colocarse de la misma manera sobre el mapa topográfico. Y así, hay muchos ejemplos que pudiese describir. En el ejemplo, en el gráfico de la izquierda, por ejemplo, vemos unas capas grises, como si fuesen unas coladas o fuesen un par de afloramientos aislados sobre la topografía. Si se dan cuenta, cada uno de sus bordes, ¿no? Las líneas negras, muy oscuras, en grueso, están cortando de manera muy discontinua y no paralela a las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, este tipo de morfología, este tipo de contactos, los podemos encontrar, por ejemplo, en ignimbritas, o los podemos encontrar, por ejemplo, en abanicos aluviales, o hasta en depósitos aluviales. ¿Por qué? Porque yo tengo la topografía, muchas veces las ignimbritas, depósitos aluviales o coluvios, simplemente erosionan la topografía anterior y se acomodan por donde pueden. Obviamente no van a tener una geometría muy acorde, van a tener algunos afloramientos que estén en 320 metros y después estén en 270 o en 260. En este caso, si se fijan en el gráfico de la izquierda, una parte del afloramiento en gris de la izquierda está cerca de los 500 metros en cota, en altura, y luego desciende cerca a los 220 o 230. Eso, por ejemplo, una capa plegada, ¿no? Una capa plegada no tendría esta morfología, tendría una morfología más como una D. Y hablando de capas plegadas, en el caso de la derecha, si nos damos cuenta, la morfología de estas areniscas o esos afloramientos con diversas densidades de puntos, que sí, representan areniscas de distintos granos, tienen distintos datos de rumbos y buzamientos, pero más que ello nos damos cuenta que forman como flexiones proyectadas en planta. Muy bien, y si nos damos cuenta sus estratos de izquierda a derecha están convergiendo. Y sí, ahí por ejemplo tengo un sinclinal en medio, aunque no he trazado el eje. ¿Sí? Entonces, ese tipo de contactos van a tener distintas trazas, distintos cortes con respecto a las curvas de nivel de mi topografía. ¿Cuál es la misión del geólogo? Pues coger esas líneas proyectadas, observarlas en campo y ponerlas sobre la topografía. Hay casos donde yo he visto que, y yo personalmente no estoy muy de acuerdo con eso porque no permite el entrenamiento del ojo geológico, como dicen, que muchas veces llevamos las imágenes de Google Earth al campo y tratamos de poner todos los contactos allí. Esa imagen de Google Earth no digo que no sirve, sirve, pero eso va más para un trabajo de precampo, de fotointerpretación previa a la exploración geológica ya de campo. En el campo nos encargamos de reconocer todos los elementos estructurales, litológicos, con mi punto GPS, todo lo que pueda recopilar. Y después esa información yo la integraré en el postcampo con la información precampo, con todo lo que yo he podido extraer a partir de Google Earth. Es decir, que no tiene caso que toda mi información Google Earth
o de otras imágenes satelitales, por ejemplo, de distintas fuentes, yo las vaya a dibujar en el campo. ¿Para qué estaría yendo? Al campo voy a sacar los datos que desde la fotointerpretación no voy a poder extraer. Eso es lógico. Entonces, siempre, hasta en el mapeo geológico, como cuando uno hace una tesis o un trabajo de investigación, tiene que ir de manera disciplinada, ¿no? Primero precampo, fotointerpretación, después el campo y después el postcampo, independientemente del tipo de especialidad que tengamos como geólogos. Identificación estructural. Quizás es uno de los puntos que no muy frecuentes se ven, en el sentido de que, claro, en el caso de las fallas puede ser un poco más complicado ver algunos tipos de falla, algunos por control litológico, como es este caso en el centro del Perú, entre lo que es el complejo metamórfico del Marañón, a la izquierda en marrón oscuro, y los grupos Pucará y Mitu, que están en posición invertida y están con una inclinación muy fuerte, entre 70 y 80 grados. ¿Sí? Algunos tipos de falla pueden pasar desapercibidos y ser mapeados como contactos normales, como contactos netos o como discordancias. Para eso, aparte de la mera observación del sitio donde yo estoy, también es importante conocer el contexto geológico de los alrededores, porque muchas veces un mismo tipo de contacto fallado, ojo, puede extrapolarse en el campo o puede verse no solamente aquí, sino a 15 o a 20 kilómetros más hacia el sur o hacia el norte. Es más, si esto coincide con un lineamiento, el gráfico que estamos viendo a la derecha, es decir, coincide con un lineamiento muy fuerte desde la imagen satelital o lo que yo veo en el campo, definitivamente es una falla. Lineamiento muy fuerte, más separación de contactos, o mejor dicho, de unidades litológicas muy marcadas de distintos tiempos, pues ya es una falla. No conoceré la edad exacta, pero esto ya es susceptible a mapeo. ¿Está bien? Entonces, como coloco aquí, es importante la identificación todoterreno de fallas. Hay fallas sencillas de mapear, las del libro, como suelo decir, así como hay fallas un poco más escurridizas, suelen esconderse un poco más. Pero cuando ya vas tomando costumbre, es sencillo de colocarlas en el mapa topográfico. En el caso que vemos aquí, la falla principal, como está escrito, está delineado ahí, si se dan cuenta, con respecto a la topografía va ascendiendo, ¿no? De abajo hacia arriba de la imagen. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Por lo tanto, esa superficie de falla va a tener que cortar de manera también abrupta, cercanamente perpendicular a las curvas de nivel. Jamás yo podré colocar esta superficie de falla de manera paralela a las curvas de nivel. No tendría sentido, pero aún así lo he podido observar. Y eso simplemente es una cuestión de práctica, como todo en la vida. Muy bien. El uso de la brújula. No vamos a entrar en detalles qué brújula deben utilizar. No interesa primero el tipo de brújula. Mientras esté calibrada y funcionando al 100%, no hay problema. Tampoco interesa qué método utilicemos. Claro, hay casos en que he conocido colegas que utilizan toma de datos de rumbo y buzamiento entre 0 a 360 grados. Otros toman de 0 a 180 grados en azimut desde el norte, ¿no es así? Otros toman con la regla de la mano derecha y otros toman con deep y deep direction, es decir, el buzamiento y la dirección del buzamiento. Cabe resaltar que cualquiera de estas metodologías es válida, tanto en campo como en su notación. Ya dependerá de cómo se lo soliciten en el servicio, en la consultoría, en el lugar donde estén trabajando. Si ustedes se ponen a pensar un poco, y sé que acá hay algo de inconformidad a veces cuando se discute este tema, si ustedes se ponen a pensar un poco, se van a dar cuenta que todos esos datos que pueden ser descritos y notados de maneras distintas, al final representan espacialmente lo mismo. No va a cambiar el dato. Un dato de 120 grados, 60 grados hacia el sur, va a seguir buzando hacia el suroeste, por más que lo denotemos con la regla de la mano derecha, con el deep o deep direction, no interesa, se va a mantener. Lo que sí cambia obviamente es la anotación, cómo coloquemos el dato. Y como les dije, eso ya nace de la estandarización que puedan tener
del lugar donde estén trabajando, pero en sí no cambia el dato como tal. Lo que sí es importante, y coloco aquí, es el dominio en la determinación de rumbos y buzamientos. Pues si no sabemos tomar los rumbos y buzamientos, allí sí vamos a tener verdaderos problemas. Ahí sí viene los inconvenientes principales. Y muchas veces pasa que si no sabemos qué dato o qué tipo de dato estamos tomándole el dato, es decir, yo puedo confundir, digamos, en un hipotético, confundir un plano de estratificación con una falla, digamos, y le tomo el dato bien o mal, ese dato no va a tener una buena fiabilidad, porque primero no sé si ese dato, cuál es su naturaleza, en realidad, qué es lo que representa. Y segundo, quizás ese dato no esté bien tomado. En el caso de que esté mal tomado, siempre es importante poder revisar otras bibliografías previas, para empezar. Pero a la larga es importante tener la confianza y seguridad de que puedo tomar un dato correctamente. ¿Cuánto toma obtener un dato de rumbo y buzamiento? Pues toma un par de segundos. Si tenemos un afloramiento como este en la fotografía de la derecha, pues lo haremos rápidamente. Este es un plano de falla. Por el color y por las brechas que tenemos allí, esa morfología, esa pared es muy abrupta. Entonces seguramente el buzamiento me saldrá de alto ángulo. Es muy importante tener en cuenta ello. ¿Muy bien? Entonces, para todos los que empiezan a tomar rumbos y buzamientos, es importante que tengamos en cuenta este punto, este aspecto. La lectura de mapas topográficos. ¿Por qué la lectura de los mapas topográficos es importante? Porque nosotros con esto vamos a saber qué geoformas voy a tener en mi sitio de estudio, en mi área de estudio. Voy a saber también qué tan accesible va a ser llegar allí. Si las curvas de nivel, por ejemplo, están muy juntas, sabré que habrá una pendiente más alta. Si las curvas de nivel están más separadas, pues sabré que el sitio sobre el cual yo andaré representará un llano o una llanura, pero una pendiente en sí más moderada a baja. Entonces, esto es muy importante. En algunos casos, cuando las topografías forman algunos lineamientos muy marcados, llegan a representar fallas o ejes de pliegue. Pero no siempre, ojo, no siempre. Esto ya depende bastante de la zona donde yo me encuentre. Bueno, si nosotros sumamos el hecho de que vamos a mapear polígonos, líneas y tengo una base topográfica como tal, esas líneas y esos polígonos en el espacio no van a cortar así por así a la topografía, van a seguir algunos patrones. Esos patrones en geomorfología básica o geología básica probablemente se denomina como la regla de las B. Quizás alguien pueda decirme, bueno, quizás es muy teórico o quizás no siempre se cumple. Sí, pero hay que tomar en cuenta una cosa. En el caso, por ejemplo, de fajas corridas y plegadas, donde tenemos pliegues sinclinales, anticlinales, fallas normales quizás probablemente, pero sobre todo fallas inversas y cabalgamientos, esas geometrías van a formar en planta unas B muy marcadas que cortan a las curvas de nivel a lo largo de valles y elevaciones. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo coloco aquí, por ejemplo? Que el conocimiento de geometrías lineares y planares en el terreno, pues sí, de hecho, son importantes. Porque si yo no sé qué tipo de falla, o mejor dicho, qué estructura tengo, pues va a ser difícil que yo pueda mapearla en el campo. Y esto tiene que ver mucho bastante, por ejemplo, como cuando tenemos modelamiento geológico. Muchos habrán visto ya modelamiento geológico en software. Lo único que en realidad hace el modelamiento geológico en una primera instancia, en una vista muy rápida, es mostrarme una superficie topográfica y después poner todas las fallas o cuerpos litológicos en subsuelo. Y luego esto quizás pueda llegar a cortar a la topografía. Y esos cortes van a tener unas tendencias, van a tener unas geometrías. Eso en sí viene a ser la regla de las B. Solo que en el campo no tenemos la ayuda del software. En el campo tenemos ese criterio. Esperamos ciertas geometrías para ciertos lugares. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un conjunto de estratos cortan a una elevación
y ya no es más continuo hacia otro lado, lo habíamos mencionado hace un momento, no es continuo hacia otro lado y corta abruptamente, pues posiblemente esté pasando una falla geológica, sin ninguna duda. Y eso es también parte o uno de los tantos aspectos clave que nosotros debemos tener en el campo. En el campo no solamente vamos a tomar puntos o tomar datos, sino también que con el criterio geológico que tenemos con la poca o mucha experiencia, sepamos concretamente qué podemos encontrar según lo que nos muestra el campo. Es decir, siempre en el campo, aparte de caminar solamente, también hay que ir pensando, porque en realidad en el campo la geología es un rompecabezas. Muy bien, entendimiento de la escala y el espacio. Una colocación adecuada de las unidades litológicas y estructuras según las dimensiones que nos presente la naturaleza. Muchas veces esto pasa de manera desapercibida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, siempre hacemos dibujos, sketches o secciones en nuestras libretas de campo, donde hacemos algunos cortes, ¿no es así? Ponemos datos, noroeste, sureste, colocamos rumbos y rozamientos, distintos colores, pero como les decía, olvidamos muchas veces la parte de la escala y el espacio. ¿A qué va todo esto? Porque yo puedo tener una sección ideal propia de campo, pero cuando ya la lleve al modelo geológico 2D o 3D, ¿sí? Esto se va a tener que hacer en función de ciertas medidas que vienen directamente de la topografía inicial y de la escala de trabajo. Hay fallas que por más grandes que parezcan en el campo, muchas veces, según mi área de trabajo, esa falla puede representar algo muy pequeño en el papel o en el modelo, ¿sí? Cuando en realidad pensé que era muy grande. Y puede ser una expresión local de un proceso geológico mucho más grande, pero que tampoco llega a ser representativo, como en el caso de zonas en extensión, es decir, zonas de fallas normales que pueden parecer importantes, pero que no son otra cosa que la expresión de un movimiento, de un movimiento lateral sinestral o dextral, ¿sí? Eso responde bastante, ya como habíamos mencionado en alguna charla de nosotros, sobre la fractalidad, ¿sí? Entonces, la topografía base o una imagen satelital en general, referenciada, me va a decir a mí que según los puntos de muestreo o puntos de mapeo geológico, yo voy a ir teniendo ciertas separaciones. Separaciones que van a tener que estar definitivamente en las separaciones de entre pliegues y pliegues, fallas y fallas, y de unidades estratigráficas y unidades estratigráficas. Entonces, esto es muy importante. Y para las personas que quizás en algún momento han balanceado una sección, entenderán la importancia de esto. Muy bien. Comprensión espacial 2D y 3D. Esto para mí en realidad es lo más importante. Hay algunos que dicen, bueno, la imaginación es más importante que el conocimiento. En parte sí y en parte no. Tienes que tener conocimiento para llegar a tener una verdadera imaginación geológica. Porque a veces imaginamos cosas que no necesariamente son. Es decir, cuando nosotros ya tenemos nuestro mapa geológico con todos los elementos estructurales, geológicos, litológicos, etcétera, etcétera, y veo la topografía, yo en mi cabeza puedo ir pensando en algo como lo que tengo en la imagen a la derecha. Es decir, ya imagino la topografía, imagino cómo van cortando las fallas de un lugar a otro y es más, pueden llegar a ver las curvas de nivel en gris y cómo las estructuras o fallas llegan a cortar de manera, en muchas ocasiones, de manera abrupta, de manera muy oblicua o perpendicular. ¿A qué quiero llegar con esto? Es de que antes de ir al modelo geológico 2D y 3D postcampo, siempre es importante que en nuestras cabecitas podamos tener en cuenta un modelo previo. De hecho, que ese modelo cuando ya lo tenemos bien establecido en nuestra mente, después normalmente lo pasamos a una sección y lo mostramos con otros colegas. Hacemos eso. Pero es importante que tengamos este tipo de cosas. Esto realmente, alguien puede decir, ¿me cuesta? No, realmente lo único que cuesta es caminar, tomar los datos pensando y razonar un poco. Nada de razonar o interpretaciones como decimos acá en Perú, no sé cómo será en otros países, geofumadas, sino razonamientos propios en base a los datos concisos de campo. Y eso es lo que normalmente una empresa de exploración minera o de hidrocarburos busca como una solución a algo específico. De hecho, que hay otros trabajos complementarios, pero es parte de la geología básica que me ayuda a mí a comprender sobre qué estoy explorando.
Muy bien, algunos ejemplos rápidos, ya vamos a terminar dentro de poco. Este es un mapa topográfico sacado de una referencia. Se pueden ver las curvas de nivel y fácilmente podemos ver los estratos inclinados en gris más o menos claro y en gris oscuro hacia la izquierda. Esos estratos, si ustedes se fijan muy bien, están cortando unos 40 o 50 grados a las curvas de nivel desde más o menos los 600 metros hasta los 425 metros en la parte inferior de la imagen. Si ustedes se fijan, esa pendiente de corte de esos estratos grises más o menos claros y oscuros, se han dado cuenta que si nos los imaginamos, esos estratos están inclinados hacia el suroeste, inclinados con 40, 50 grados. ¿Sí? Entonces, esos estratos, esas trazas B o reglas de las B, no tienen una morfología horizontal, sino que están inclinados, lo repito. Ahora, eso no es lo único, porque si nos fijamos después, hay unas trazas casi noroeste-sureste, en algunas partes casi como norte-sur, tienen esa tendencia, tienen un relleno de líneas diagonales, tienen un espesor también algo restringido, pero notable, y nos damos cuenta que también esas líneas forman como unas B, esas trazas también están cortando de manera abrupta las curvas de nivel. Si se fijan, las curvas de nivel por un lado y esas trazas relativamente gruesas están cortando de manera casi perpendicular. No es la misma pendiente como en el caso anterior, de una manera más perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nos decía la teoría de la regla de las B? Pues que si yo tengo ese tipo de morfología, pues tengo estructuras cercanamente verticales. Y si nos fijamos, estas estructuras verticales están cortando los estratos de la primera parte de esta explicación, a los estratos grises y un poco más oscuros inclinados hacia el suroeste. Entonces, eso desde ya, por ejemplo, lo puedo imaginar en el 3D de mi mente, sin necesidad de un software, sin necesidad de un programa o una tablet, no, o sea, eso ya imaginarlo desde ya. Y por último, nos damos cuenta que tenemos una discordancia, por ejemplo. Tenemos esos conglomerados que están cubriendo las partes superiores de la topografía. Partes superiores que se darán cuenta que están arriba de los 620 o 630 metros. ¿No es así? Entonces, y es más, esos polígonos que representan esos conglomerados están, sus bordes se encuentran de manera cercanamente paralelas a las curvas de nivel 625 aproximadamente. Esas capas últimas de conglomerados entonces son cercanamente horizontales y es lo último que está cubriendo a toda la topografía y a la geología que previamente he explicado. Entonces, esa es la importancia de saber leer un mapa topográfico y también saber leer las relaciones de campo que tienen distintas litologías, distintos tipos de unidades litoestratigráficas del campo. Es muy importante eso. Con eso, claro, ya, y aparte, claro, con mis datos de campo que yo pueda tomar en terreno, yo ya puedo tener mis secciones geológicas en todas las direcciones que yo quiera. Secciones 2D, norte-sur, oeste-este. Y ya con mis secciones 2D pasamos después al final con las secciones 3D, o mejor dicho, los modelos 3D. Recuerden, ojo, que los modelos 3D no son otra cosa que la expresión en 3D espacial de todas las buenas observaciones que he podido realizar anteriormente. Es decir, si mi trabajo de campo, si mi adquisición de datos, si mis rumbos y buzamientos están mal expresados, no he sabido seguramente dónde tomar los datos, pues mi modelamiento al final no va a tener ningún sustento. ¿Sí? Un ejemplo un poco más complicado de uno de los trabajos que hemos podido hacer en el centro del Perú y que, ojo, está publicado en un evento del año pasado, en ProExpo del 2017, es la geología entre los departamentos de Huánuco y Cerro de Pasco. Y, por ejemplo, este es un draft de lo que se hizo inicialmente, ¿no? No preferí presentar la versión GIS porque quizás pueda verse un poco ideal. Quería mostrar mejor el mapa ya final, sin los colores, sino con todos los polígonos, algunos hash, algunos rellenos y las líneas, ¿no? Las líneas, bueno, son los pliegues, los inclinales, anticlinales y las fallas.
Muy bien, pero ustedes saben que en realidad un eje de pliegue o una falla normal o una falla inversa en sección o en la naturaleza misma es un plano, no es una línea. Acá se ve proyectado como una línea, pero no es una línea, ojo. Entonces, si ustedes se fijan, muchos de estos polígonos y líneas tienen un sustento por detrás que viene a ser los rumbos y buzamientos. Ahora, hay una pregunta que muchas veces me hacen. ¿Solamente con rumbos y buzamientos sobre un mapa en blanco o sobre mi programa ArcGIS puedo realizar un mapa geológico? No, porque yo tengo que ver las relaciones de campo. Las relaciones de campo lamentablemente no se llegan a ver al 100% en una imagen satelital, por más que tengamos una resolución completa, muy alta, o lo podemos ver desde una topografía, no. Lamentablemente eso no se puede ver allí. En el campo es donde sí podemos ver todos los elementos de estructurales, estratigráficos, de emplazamiento de rocas ígneas, etcétera, etcétera. Y eso tiene una traducción como líneas o polígonos, y a lo que no se pueda ver según la escala, pues lo podremos poner en un reporte, en un informe adicional o quizás en una fotografía, ¿no? Algunos dicen quizás que los informes no deben estar llenos de fotos, pero las fotografías con las trazas de las observaciones que nosotros tenemos es también un hecho muy, muy importante y que en estas épocas debe acrecentarse. Muy bien. Ahora sí, los ejemplos del GIS en la parte del centro y un poco más hacia el sur del Perú. Algo rápido, no voy a entrar en detalles como esto. Como les dije, tanto líneas como planos se van a traducir como líneas o polígonos, ¿sí? Pero el contenido de un polígono a otro puede variar según la litología o la unidad estratigráfica o la edad de esa unidad estratigráfica. Yo les recomiendo normalmente para que vean, puedan ver esto, y esto puede variar de país en país, de sitio en sitio, es que siempre revisen la bibliografía previa, ¿sí? Normalmente lo que yo hago es revisar una zona y ver la litología general y que después esto concuerde ya con la bibliografía anterior. Definitivamente los nombres de unidades litoestratigráficas pueden cambiar o pueden ser preestablecidas, etcétera, etcétera, pero una arenisca, una tonalita, una filita en el campo son como tales, se han visto. Eso no va a cambiar y eso variará de escala a escala, no lo sé. Pero una litología es una litología en terreno. Ya una forma más aplicada de ver todo esto es cuando ya tenemos una compilación quizás más regional, como en el caso de la imagen izquierda, ¿no es así? Tenemos una señalización, hay una falla que se le llama la falla Corral Cancha, que está entre los departamentos de Huánuco y Cerro de Pasco, o Pasco. Y si vemos esa sección, esa zona de la falla Corral Cancha, a la derecha vemos una sección que también la tenemos publicada y nos fijamos que tenemos un cabalgamiento y al lado derecho del cabalgamiento tenemos un conjunto de estructuras adicionales. Hay un plegamiento por arrastre, hay estructuras de moderado o alto ángulo y sí, también tienen ciertas cinemáticas que en el campo se llegan a ver. En realidad acá es posible encontrar fallas inversas, movimientos de desgarre o laterales, o encontrar estructuras verticales con algún movimiento normal o extensional. Lo curioso es de que por lo general tenemos la idea de que las mineralizaciones suelen darse sobre el mismo plano de falla, ¿sí? En este caso suele ser un poco más hacia el borde, a un kilómetro, a un kilómetro y medio, hacia el lado derecho de la falla Corral Cancha principal, este cabalgamiento que tenemos aquí, ¿sí? Esto no sale de una interpretación, esto sale obviamente del mapeo geológico, de la observación. Si mi observación no está bien colocada, si mi observación no está bien puesta en la topografía, va a ser bien difícil que en términos de escala y en espacio pueda ponerla en una sección o en un modelo geológico 2D o 3D. Por eso es muy importante, claro, conocer muchas cosas de la geología, pero por ejemplo, si estoy en un terreno sedimentario, conocer algo de sedimentología, algo de estratigrafía básica, algo de cartografía muy básica, con estos criterios que les menciono para llegar a estas conclusiones.
De hecho, que hay otros trabajos, geofísica, geoquímica, que serán complementarios, no hay ningún problema. Pero esta es la base de todo trabajo, por ejemplo, en exploración. Muy bien, como conclusiones, y en realidad pudiésemos hablar de esto mucho más, a veces me lo solicitan por el correo, o a veces también tenemos algunas publicaciones en Explorock de las cuales hablamos poco a poco, pero de hecho este tema nunca tiene de qué acabar, siempre hay opiniones con otros colegas y eso está muy bien. Pero por ahora vamos a hacer tres conclusiones principales y las voy a leer detenidamente. La primera sería que cuando ejecutamos un mapeo geológico, necesitamos, como ya les dije, diferentes conocimientos, entendimientos y técnicas que complementan lo que ya sabemos o lo que ya o en lo que nos hayamos especializado. Algunos son más geólogos sedimentarios, otros son más geólogos volcánicos, otros solamente se dedican a ver a rocas del Paleozoico, otros son estructuralistas, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan muy bien en cada uno de ellos, tienen la característica común que tienen estos criterios base y quizás más, y ojalá podamos compartirlos, nos ayudan a determinar este tipo de cosas, nos ayudan a saber si en el campo yo tengo que mapear de esta manera para seguir un criterio y al final presentar un resultado. Eso es lo que yo necesito. Muy bien. El mapeo geológico es imprescindible en todo trabajo de exploración, definitivamente. Creo que nadie hubiese descubierto que el petróleo, por ejemplo, o los hidrocarburos suelen ocurrir de manera más favorable en sitios con rocas más permeables y porosas, por ejemplo. Eso no se hubiese sabido así nomás. Y esa permeabilidad o porosidad, por ejemplo, puede estar en función de un tipo de deformación, no solamente de algo sin sedimentario o a nivel de un proceso primario, sino también secundario, como en el caso del fallamiento, la deformación, etcétera, etcétera. Definitivamente ya se habrán dado cuenta que con lo que he dicho, pues la geología está ahí. Para ello necesitamos geólogos, para poder entender ello y esos resultados hacerlos también entender a otros colegas que no se dediquen a la geología, definitivamente. El nivel de detalle del mapeo geológico debe estar en función del nivel de especialización de los estudios que vengan también después. Recuerden que cuando uno hace un mapeo geológico, el estudio no queda ahí, va a avanzar. Se hará geotecnia, se hará geoquímica, se hará geofísica, y el detalle con el que yo vaya a trabajar el mapeo geológico también debe estar presente en esos trabajos, de manera de que hay una compatibilidad, si pudiésemos llamarlo así, una compatibilidad en cada uno de los resultados. Lo que se ve en geofísica o en geoquímica será una expresión de lo que se ve en la geología y viceversa. Definitivamente va a ser así. Y de hecho, cada uno de estos procesos, o mejor dicho, cada uno de los datos de campo, rumbos y buzamientos, tipos de falla, ocurrencias minerales, tipos de rocas, ¿no es así? Diques andesíticos o lavas basálticas en un sitio, nos están explicando un proceso geológico que haya ocurrido en un tiempo particular. No necesariamente tienes que conocer el tiempo, pero necesitas saber qué implica eso. ¿Afectará en mi permeabilidad, en mi porosidad secundaria, no secundaria? ¿No es así? ¿Servirá como una zona de entrampamiento para fluido económicamente rentable, alteraciones o ensambles mineralógicos interesantes, de interés potencialmente económicos, zonas de extensión o dilatación favorables para el entrampamiento de mineralización interesante? Ese tipo de datos que nosotros vemos y que parecen muy básicos o bobos son los que en conjunto me explican esos procesos.